Bueno, señores, ya estamos de regreso con todos ustedes y como les decía, desde ya abrimos un espacio para hablar, para dialogar, para conocer en especie de conversatorio lo que tiene que ver con una de las grandes figuras de nuestra historia, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y agradezco la presencia del licenciado Alfonso Torres Ulloa, escritor, poeta, y él se hace llamar un duartiano, y ya yo lo entendí por qué, luego de conversar. Es una persona también profesional del derecho, entre otra ciencia, como la ciencia política y otras cuantas más. Eso lo tomo de mi parte porque me encanta que ustedes, mi público de enlace, como sí me exigen, conozca esas figuras que traemos a este programa. Pero tengo que agradecer la presencia del licenciado Alfonso Torres Ulloa al Ministerio de Educación, quien le invita a estar en Puerto Plata y traer todos esos conocimientos sobre la figura de Duarte. Luego de eso vamos a hablar dónde estará, pero ahora queremos darle la bienvenida a Puerto Plata y gracias por compartir con nosotros y por supuesto con todos ustedes, nuestro público de enlace. Muy buenas noches, para mí es un grato placer recibirlo porque por demás es un ducho en los medios de comunicación porque tiene su propio programa. Buenas noches, bienvenido a Puerto Plata. Gracias, Yadira, una alegría estar acá. Venir a Puerto Plata siempre es más que un placer. Puerto Plata es una ciudad que me encanta. Es una ciudad que me encanta y cuando habla de Duarte, a uno los pelos se le ponen como de punta, como decimos en Dajabón, porque no hay camino a Duarte. Duarte es el camino. La patria tiene múltiples heridas y hace tiempo que la patria viene gateando con todas las heridas que los malos políticos en la República le van asestando cada día. Y para resarcir esas heridas de la patria hay que volver a Duarte. Todos los caminos conducen a Juan Pablo Duarte, porque Juan Pablo Duarte es la idea, es el hombre que encarna la patria. Y cuando uno piensa en Duarte, no tiene por qué pensar en ese hombre de ancianidad prematura que se presentaba cuando introducías el programa y hacía unos comentarios. Sí. Aquel hombre ya acabado, porque Duarte con apenas 16 años, 5 meses y un día, ya estaba pensando en los asuntos muy serios de la patria. Y hoy uno ve a los jóvenes, a los adolescentes, que no están pensando ni siquiera en los estudios, van al colegio o van al liceo porque tienen que ir, pero como que no hay esa honda preocupación por los asuntos de la patria. Cuando a mí me tocó ser joven, que hace muchos años, nosotros teníamos ese amor por la patria, esa pasión, esa efervescencia. Los llamados años 70, los años 60 del siglo pasado, ser joven era un desafío, era una convocatoria a la patria. Decía el presidente Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y el Che decía que la juventud tiene que crear y la juventud que no crea es una juventud que está perdida. Porque la etapa de la juventud realmente trae muchas inquietudes. La inquietud del joven es, como decía, Duarte la canalizó por esos sentimientos patrióticos. ¿Qué pudo llevar a Duarte, que según cuenta la historia, tenía una buena posición económica porque puso sus bienes a favor de esa guerra independentista? ¿Qué pudo llevar a un joven que lo tenía todo a poner su vida en peligro, la de su familia, para llevar a cabo esa idea liberalista? El amor a la patria, el sentido de dignidad, el orgullo y sobre todo eso, la identidad y los valores que había recibido en su familia. Porque Duarte es hijo de un ciudadano español radicado en la República Dominicana, don Juan José Duarte, un hombre de una ética, era un empresario, un comerciante en aquella época, hoy sería un gran empresario, dedicado al ramo de la ferretería, vendía allí en el puerto de la Tarazana, ahí cerca del río Sama, útiles para la marinería. Era el medio de transporte fundamental, los barcos, ¿no? Y era un hombre de una dignidad tal que cuando las primeras incursiones de los haitianos en la República, en el país, en esta parte de la isla, a principios del siglo XVIII, del siglo XIX, don Juan José Duarte se traslada a Puerto Rico.
con su esposa y Vicente Celestino Duarte, que estaba apenas de años. Retorna después de que pasaron las primeras incursiones de los haitianos, y cuando la ocupación de los haitianos a esta parte de la isla, 9 de febrero de 1822, empresarios o comerciantes de este lado se apresuraron a elaborar un manifiesto de adhesión al gobierno de ocupación haitiana. Y cuando van donde Juan José Duarte a pedirle que lo firme, dijo que no. Se negó a firmar ese documento de apoyo a Boyer, a Jean-Pierre Boyer. Es un ejemplo que Duarte y sus hermanos, Vicente Celestino, que le lleva 10 años a Juan Pablo Duarte, lo ven del padre. Es decir, esa verticalidad del padre, pero lo propio de la madre, de doña Manuela Díez Jiménez, nacida en El Ceibo, hija de padre español y de una criolla, una mujer que para su época tenía una buena preparación, y son los que empiezan a inculcarle a Duarte los valores, el amor a la patria, a la identidad, a su religión, a su idioma. Y Duarte con apenas 6, 7 años ya recitaba de memoria el catecismo. Fue un niño prodigio, un niño muy precoz, muy inteligente, y cuando cumple 16 años, 5 meses, un día, es decir, 14 de junio de 1829, Duarte sale del país a estudiar a Europa, a Barcelona, la tierra de sus padres. Y cuando toma aquella embarcación, el capitán de la embarcación le dice que él ni su padre pueden llamarse libres, ni ciudadanos, ni tienen nombre, porque le besan la mano a sus antiguos esclavos. Y Duarte le responde airado: tenemos un nombre, somos dominicanos y somos dignos de llevar ese nombre. Es decir, ya a esa prematura edad, a Duarte le brota el patriotismo. Si podemos transmitir... Y entonces desde ahí Duarte se va a estudiar y debía formarse como sacerdote en el Seminario Mayor en Barcelona, pero Duarte pasó por Estados Unidos, por Francia, por Alemania, por Inglaterra, y finalmente se radica en España. No termina los estudios ni de filosofía, ni de teología, ni de derecho, porque el afán por retornar a la patria hace que deje inconcluso todos los estudios. Ya antes de irse, había empezado los estudios de derecho con el doctor Juan Vicente Moscoso, una figura destacadísima, quizá en aquel momento el intelectual de más sólida formación en la isla, que estaba formando a Juan Pablo Duarte como si fuera un discípulo particular. Por eso incluso cuando Duarte retorna y tiene que irse al exilio en Caracas, el doctor Montelío y el doctor Umieres, dominicanos radicados en Caracas, profesores de la Universidad de Caracas, le piden tomar un examen de sus estudios de Derecho para investirlo como doctor en Derecho y que pudiera dar clase en la Universidad de Caracas. Es decir, tenía una formación como jurista, que es un tema no debidamente estudiado, ponderado en el país. Por eso yo publiqué ahora, el año pasado, este libro, Duarte Jurista. Es el primer estudio de aproximación a la concepción de Duarte como jurista, porque Duarte hace patria desde su formación de jurista y desde su formación teológica. Por eso entonces tengo otro libro publicado un poco anteriormente a este texto, este es del 2009, Duarte desde la palabra. Cómo Duarte, desde su condición o desde su concepción teológica, Duarte hace patria. Son la base de formación del padre de la patria, la parte jurídica y la parte teológica. Desde esas dos vertientes, Duarte orquesta todo su pensamiento para proclamar la patria. Entonces, ¿por qué se preocupa por estas cosas? Por el amor a la patria, por los valores que le inculcaron sus padres, por el sentido de decoro, de dignidad de su padre, de su madre, que le fueron inculcados no solo a él, también a Vicente Celestino Duarte, también a Rosa Duarte, también a Francisca Duarte. Por eso ellos, sus hermanos, asumen con él los valores y los riesgos de la patria. Pero su madre tenía tanto valor como una mujer de la patria que le viene de su propia familia. Por eso sus dos hermanos, José Cupertino y José Prudencio, fueron dos hombres de la patria que apoyaron a su sobrino porque tenían condiciones políticas, condiciones de hombre de patria. Ambos fueron generales
en la lucha por la independencia. Bien, Pero tenemos ambos, que irnos pero a una ambos pausa. con 70 años acompañaron a Gregorio Luperón en esa lucha de la restauración. Tenemos que irnos a una pausa y al regreso vamos a continuar Qué pena y vamos a que hay que ir a retomar, pausa. claro que sí, y vamos a retomar el porqué. Estando Duarte sometido al exilio en varias ocasiones, mantuvo vivo su ideal y desde afuera pudo seguir luchando por su patria. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Y hablar de transformar, precisamente hoy es un día, una cita con la historia de nuestro patricio Juan Pablo Duarte en su 201 aniversario, señores. Y todavía nosotros tenemos que seguir resaltando la figura de Duarte y ese amor por la patria, como dice nuestro invitado especial de la noche. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Eso es un pensamiento de Duarte. Y cuando íbamos a la pausa y escuchamos esa historia y nos envolvemos y la vivimos, como lo narra nuestro invitado especial, que hablábamos acerca del exilio, ese destierro, vivir sin patria, vivir sin honor. ¿Cuánto habrá sufrido Juan Pablo Duarte en el exilio? ¿En cuántas veces fue exiliado? Mantuvo su mente, su pensamiento siempre firme. Porque no podemos olvidar también de que fue de los fundadores de la Sociedad Secreta La Trinitaria, una organización política militar para mantener y reproducir su pensamiento y su deseo de liberar nuestra patria. Cuéntenos de Duarte en el destierro. Mira, decía que usted ahora que Duarte fue uno de los fundadores de la Trinitaria. No, Duarte es el ideólogo, el fundador. Duarte retorna al país con apenas 19 años, no había cumplido los 20. Y empieza a educar, a organizar, a agitar a la juventud de su tiempo para construir un partido político militar. Usted lo ha dicho muy correctamente. Y trabaja en esto, con apenas 19 años. Y cuando funda ese partido político militar, conocido en la historia como La Trinitaria, Duarte apenas tiene 25 años. Y el mayor de estos jóvenes tiene 27 años. El menor, que Pedro Alejandrino Pina, tiene 17 años. Mella tenía 24 y Sánchez tenía 22 años. Es decir, los jóvenes son la palanca, constituyen el motor necesario para transformar a las sociedades. Y Duarte, ahí, a esa temprana edad, ya Duarte tiene muy claro lo que tiene que hacer. Duarte, cuando retorna de Europa, trae un manual militar, porque tenía claro que el desenlace para la desocupación del ejército de intervención nuestro tenía que ser por la vía violenta, por la vía militar. Por eso cuando funda ese partido, el partido duartista, lo hace con esa concepción político-militar. Por eso él asume el rango de general y director general de los ejércitos de la liberación de la República y otorga rango de coronel a Mella, a Sánchez, a Pina, a Pérez, a Juan Isidro Pérez, porque está clara que es una estructura político-militar. Por eso incluso es una estructura celular clandestina. El genio de Duarte se adelanta 74 años al gran maestro ruso, a Vladimir Ilich Lenin, y que fundó el partido bolchevique en 1905, y Duarte funda este partido político-militar con una estructura clandestina, en célula, donde los complotados, donde los organizados solo podían conocer a dos más, no a los otros. Es decir, es una estructura secreta, clandestina, por si alguien cae, estamos en un lugar sitiado, un ejército de ocupación que no pueda delatar a los otros. Si alguien cae, puede delatar a dos más, no a toda la estructura. Pero además, esa concepción de Duarte, que funda este partido, lo hace 10 años antes de que Carlos Marx y Federico Engels proclamaran el manifiesto comunista, la visión de Juan Pablo Duarte. Pero en ese momento en que él funda el partido, está el juramento trinitario. ¿Y qué está planteando Duarte en este juramento? La base política del Estado que él quiere formar. Y dice, a la proclamación de una república libre, soberana e independiente de toda potencia o dominación extranjera. De toda potencia o dominación extranjera está clara la concepción antiimperialista de Juan Pablo Duarte. Hay quienes han querido reducir el pensamiento de Duarte simplemente a la separación de Haití. No, nada más falso que eso. Porque en el propio juramento Juan Pablo Duarte lo establece. A la separación definitiva del gobierno haitiano y a la instauración de una república libre, soberana e independiente de toda potencia. Ya ahí en cierne está el pensamiento antiimperialista de Juan Pablo Duarte. Hay un autor cubano, José Benítez,
que dice que Gregorio Luperón es el primer intelectual, el primer político antiimperialista de la República Dominicana, y no es así, con el perdón de los puertoplateños. Luperón fue un antiimperialista, Luperón da continuidad al ideal febrerista y para mí es el segundo padre de la patria. Es un tema que podemos discutirlo, que podemos conversarlo un momento más detenido. De hecho, en ese tenor, y hablando de la figura del general Gregorio Luperón, pues quise conocer la opinión que ya la expresa del licenciado Torres Ulloa, y era acerca de ese movimiento de querer elevar la figura de Luperón al cuarto padre de la patria, que se está gestando, señores, desde los Estados Unidos con una organización que ya ha visitado. Y me decía, qué bien, y vuelve y lo dice, que cuarto padre, el segundo padre de la patria. Si sacudimos el altar, se nos cae Sánchez y se nos cae Mella. Mira, cuando Duarte en el exilio, era una pregunta. Año 1848, Santana tiene que entregar el poder. Lo toma Manuel Jiménez, que era un cubano, ya radicado, por supuesto, en la República, y estuvo en la lucha por la independencia, estuvo en la Puerta del Conde. Y Duarte se niega cuando Manuel Jiménez da el decreto de amnistía, regresa Sánchez, Mella, regresa Pina, regresa Pérez. Duarte no regresa, se queda en el exilio. Manuel Jiménez firmó el decreto de expulsión a Duarte, ese decreto que lo califica de traidor a la patria, ese decreto que establece que si Duarte y los trinitarios retornan al país, van a ser fusilados en el momento en que sean apresados. Y quedaba clara la orden de fusilamiento por parte de cualquier ciudadano dominicano que lo hiciera preso. Entonces, si Jiménez firma aquel decreto en el que califica a Duarte de traidor a la patria, Duarte no iba a venir a esto. Pero además, para Duarte, ¿qué era lo más importante? El mantenimiento de la independencia. Si Duarte viene, sabe que va a caudillar un sector y se va a dividir el país entre una fuerza y otra y va a correr peligro la independencia, porque todavía los haitianos seguían con sus incursiones en el territorio nacional. ¿Y qué pasa con Mella? Que es un aliado de Santana después. Y Mella es el que va a España a buscar la anexión a España. ¿Y qué hace Sánchez? Pacta con Báez. Y cuando Sánchez muere, en el 61, viene como un subalterno de Buenaventura Báez. Entonces, el hombre que da continuidad al ideal febrerista es Gregorio Luperón. Bien, ahí hay una imagen. Ese es un tema que hay que discutirlo. Claro. Aquí hay quienes tienen temor de discutir esto porque creen que se nos caen los altares. No. Son las realidades. El santo que no se pueda mantener en su altar, que se caiga. Bueno, de hecho, el mismo Duarte, precisamente por ese gran liderazgo que proyectaba y esa persuasión de esa sociedad que le dio seguimiento, fue producto y blanco de muchísimas infamias para desmoralizarlo ante una sociedad que creía en su pensamiento. Yadira, Duarte no puede retornar en el 48. Primero, el que estaba como presidente fue el que firmó, junto a los otros, el decreto de expulsión y el que lo califica de traidor y el que da la orden para, si retorna, ser fusilado enseguida. Pero además están las contradicciones internas y las incursiones de los haitianos. Para Duarte lo importante era la preservación de la patria. Por eso, en el año 1845, cuando fusilan a María Trinidad Sánchez, Duarte dice, han matado la inocencia, pero al menos la república vive. Ahora, cuando Santana traiciona y anexa la república a España, tan pronto Duarte se entera, vende en Caracas la casita que tenía, que era lo único que tenía, por 1.100 pesos para comprar pertrecho de guerra, para rentar una goleta, y se presenta a la patria como un simple soldado. Y ahí viene entonces una carta formidable a los hijos de Puerto Plata, cuando Duarte le dice en una carta, seguid, jóvenes amigos, en la dulce y hermosa tarea que habéis emprendido de regenerar la patria, seguid con tesón y ardor. Se está refiriendo a la juventud puertoplateña, una juventud erguida, una juventud patriótica, y en este pueblo tiene que renacer la necesidad en la juventud de retomar
los cauces de la patria. Qué bien que señala esto, porque de verdad que hemos sido cuna de ilustres figuras, como la primera espada de la restauración, el general Aquí Gregorio hicieron preso Luperón. Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte estuvo aquí en Puerto Plata, en cautiverio. Pero bien, nosotros tenemos ahí una imagen que es la que hemos visto variada en algunas ocasiones, y es la fotografía o esta pintura de Juan Pablo Duarte. Pero se dice que este no es el real Juan Pablo Duarte. Este es un retrato de Duarte